Dios le bendiga, amada iglesia y hermanos en Cristo que nos ven a través de este medio. Para mí es un privilegio a esta hora llegar otra vez a través de este medio, valga la redundancia, a ustedes para llevar un mensaje de parte de Dios. Pero quiero iniciar con una oración. A esta hora dándole gracias al Señor porque en medio del proceso nos ha sustentado hasta el día de hoy o hasta este momento. Soberano Dios y Padre Celestial, recibe la gloria, la honra, poder y la alabanza, papá, porque hasta esta hora, hasta este momento nos ha sustentado, bendito Rey. Gracias, Señor, porque nos ha dado alimento, calzado, vestuario, Señor, y nos has sustentado, Señor. En medio del proceso hemos visto tu mano poderosa, Señor, y nos has provisto, Señor, para cada una de nuestras necesidades, Señor. Recibe la alabanza y la adoración porque solamente a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, amén y amén. A esta hora quiero llevar el mensaje que lleva por título Problemas naturales, respuestas sobrenaturales. A veces en nuestra vida se presentan problemas como los que están ocurriendo hoy en día a nivel mundial, que son problemas que aunque vemos que en la parte humana no tienen solución, déjame decirle que en manos del Señor sí tienen solución. Y quiero leer la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 14, y voy a leer el versículo 1 en adelante. La palabra dice así, la leo en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acampéis junto al mar. Vemos aquí cuando sale el pueblo de Israel de la esclavitud, cuando a través de Moisés, de parte del Señor, va y les dejan en libertad, después de los largos procesos de las plagas para que lo dejase salir, y salen. Pero el Señor le da una directriz que acampen en Pi-Hahirot. Pi-Hahirot, ¿qué quiere decir? Puerta de la libertad. Y llegan allí y se encuentran con un problema natural grave. Se encuentran allí que al frente tenían al mar y atrás ya estaba el ejército de los egipcios que casi le alcanzaban, estaban a punto de llegarles donde estaban ellos y no tenían salida, no tenían cómo escapar de allí. Al frente tenían un mar, pero frente del mar no tenían una balsa, no tenían un barco, no tenían una barca, no tenían cómo cruzar, estaba el mar, estaban encerrados en un problema natural. Hay ocasiones en nuestra vida que todo lo natural, lo que está alrededor o lo que está al alcance humano no nos alcanza para solucionar el problema. Y ahí es donde empieza la sobrenaturalidad de Dios. Allí es donde empieza Dios a actuar. Me llama poderosamente la atención que el Señor les dice que acampen en Pi-Hahirot y se llama puerta en el original dice que significa puerta de la libertad. Y estaban en la puerta de la libertad, pero con un problema grave porque el mar estaba en el frente. Una cosa es contarlo, una cosa es leer que el Dios o a través de Moisés se extiende la vara y el mar se abre y suceden, pero otra cosa es meterse uno en el asunto y llegar y traerlo a memoria como lo hicieron. Dice en el versículo 8: y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Me llama la atención que el corazón del rey de Egipto se endureció, pero el pueblo de Dios había salido con mano fuerte, el pueblo de Dios había salido con la voluntad del Señor. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos sacó del pecado y nos sacó con mano fuerte. No nos sacó para hacernos morir en el proceso, no nos sacó del lodo cenagoso para morir en el intento. El Señor, cuando nos saca del pecado, cuando nos saca de la esclavitud, cuando nos saca del proceso, nos lleva con mano fuerte para llegar donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. En el capítulo 14, 13 y 14, versículos 13 y 14 dice la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no teméis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y nosotros estaréis tranquilos. Le da Moisés una palabra de aliento al pueblo, porque aunque habían visto milagros y prodigios, habían visto un proceso para poder hacer entender al rey que tenía que dejar ir al pueblo de Dios, y Moisés fue al faraón en varios intentos. Llegó una plaga, llegaron las plagas de las ranas, llegaron las plagas de la langosta, el agua se convirtió en sangre, y a pesar de todo ese encuentro llegó al final de que tuvieron que morir todos los hijos primogénitos para que el faraón soltase al pueblo de Dios.
Pero cuando están allí, aunque el pueblo de Dios había visto que el Señor los había salvado de todo aquello y que solamente habían caído el pueblo de Egipto, cuando llegaron estaban temerosos porque al frente tenían un mar y no podían cómo cruzar ese mar, porque aún ni 6 barcos de gran alcance podían entrar podía entrar tanta gente que había salido con mano poderosa de Egipto. Pero Moisés le da una palabra de aliento en el versículo 13 y le dice: Moisés dijo al pueblo: no teméis, esté firmes y ve la salvación de Jehová ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy hayáis visto, nunca más para siempre lo veréis. Me llama la atención que Moisés les dice: el problema donde estaban ustedes metidos nunca más lo volverán a ver. ¿Cuál es ese problema por el que estamos ocurriendo? ¿O cuál es el proceso que estamos viviendo? Si salimos con mano fuerte de parte del Señor o con mano fuerte con el Señor, el problema no nos va a amedrentar, el problema no nos va a matar, el problema no nos va a dejar en el intento, sino vamos a estar firmes y salir adelante porque el Señor está con nosotros. El versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Llegará el día en que estemos tranquilos. Llegará el día cuando ya pase todo este problema que está transcurriendo o todo este proceso. Estaremos tranquilos de parte o en la mano del Señor. En el versículo 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. El Señor es nuestro protector, el Señor es nuestro guardador, así como lo hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto, con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, así lo va a hacer con nosotros. La palabra en el Salmo, un salmo muy conocido, y ustedes yo creo que en estos días lo han escuchado bastante o lo hemos escuchado bastante, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No solamente acampa alrededor de los que lo temen, sino que nos defiende. El ángel de Jehová está para guardarnos, el ángel de Jehová está para defendernos y podemos estar tranquilos. El versículo 20 dice: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube de tinieblas para ellos y alumbraba para Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron de los unos a los otros. Es increíble las cosas que hace el Señor. Aunque iban muy cerca, iban muy pegados, iban muy juntos del pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, no tropezaban, no se llegaban el uno al otro, porque la luz del Señor alumbraba al pueblo de Israel, pero a los egipcios estaban en nubes, en oscuridad y tinieblas. El versículo 21 y 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Este pasaje usted y yo lo hemos leído bastante como conocedores de la palabra y sabemos que Moisés extendió su vara, extendió su brazo y el mar se apartó y quedó en seco. Pero una cosa es decirla y otra cosa es llegar a traer a memoria aquel evento sobrenatural, porque en ese momento estaba el mar al frente, pero cuando llegó la mano del Señor de forma sobrenatural se abrió el mar, de forma sobrenatural el mar se dividió en dos para que el pueblo de Dios cruzase en seco. Déjame decirle algo, amados hermanos, aunque el problema sea grande, aunque el problema sea grave, vamos a pasar en seco y nada nos tocará, porque pueden caer a nuestro alrededor 1,000 y 3,000 y 2,000 en nuestro entorno, pero para los que creemos en el Señor, todos saldremos ilesos del proceso, así como cruzó el pueblo de Israel en seco. El versículo 22 dice: y entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro alrededor, a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería del faraón y sus carros y su gente a caballo. Ellos entraron, los que perseguían al pueblo de Dios también entraron al mar cuando el mar se dividió, cuando el mar quedó en seco.
Pero más adelante dice la Biblia que aquellas personas quedaron allí atrapadas en el agua, se volvieron a juntar las aguas y allí fue donde quedaron la caballería y todo el ejército que llevaba a los egipcios para atrapar al pueblo de Israel, para atrapar al pueblo de Dios. El problema puede ser que el problema sea muy grave, pero el Señor en medio del problema va a abrir una brecha para que el pueblo de Dios esté seguro alrededor de él. El pueblo de Dios va a estar salvo en las manos del Señor. Y quiero cerrar en esta tarde con el versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio los egipcios muertos a la orilla del mar. Este problema por el que estamos pasando ya va llegando a su etapa donde va a llegar al final. Y nosotros como pueblo de Dios vamos a decir, aquel problema que nos estaba aconteciendo en aquel entonces ya no nos va a molestar, ya no nos va a mortificar. El problema es fuerte, sí, estamos viviendo una realidad, sí, pero de la manera natural no podemos solucionar. Vemos que en varios países ya se salió el problema de las manos, pero déjame decirle algo, nosotros los hijos de Dios estamos en manos del Dios Todopoderoso, donde Él empieza a hacer cosas sobrenaturales para guardar a su pueblo. Los que creemos en Dios seremos removidos y seremos como las águilas, tomaremos nuevas fuerzas y seremos como el búfalo, saldremos adelante. Cierro con el versículo 31 y dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En estos tiempos tenemos que tener calma en medio de la tormenta, tenemos que tener cautela. Hay algunas directrices que se manejan por allí en las calles, no salir, y si salir con tapaboca, no estar mucho tiempo en la calle. Hagamos caso y estemos atentos a lo que dicen aquí leyes terrenales, pero nosotros sabemos que si no encontramos solución en la parte natural, ahí es donde empieza a actuar lo sobrenatural de Dios. Me llama la atención o me viene a mi mente un testimonio de un hermano que me daba. Él tenía SIDA y él decía que lo llevaron de los mejores médicos y aquellos médicos le hicieron uno y otro examen y decía que no tenía salvación, pero llegó a una iglesia cristiana y oraron por el varón y el varón fue salvo. Y ahí donde terminaba la parte natural, el problema natural que le estaba lamentando, comenzó a entrar lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural es de Dios, que cuando ya en lo natural no tenemos solución, viene Dios y actúa. Quiero cerrar con una oración en esta tarde, amada iglesia o hermanos que nos ven a través de estos medios, dándole gracias a Dios porque de una u otra manera podemos llegar a sus casas para llevarle una palabra de aliento, una palabra de fortalecimiento para cada uno de nuestros hermanos y motivarles que en este tiempo estemos pendientes por vía telefónica o por un mensaje a cada hermano de los que están cerca. Es más, nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas, solución en medio del problema y no ser problema para la sociedad, sino tenemos que ser respuesta para ese problema. En medio de donde estemos, en cada uno de nuestras casas y nuestros vecinos, tenemos que ser solución y dar palabra de aliento, dar una respuesta, orar por aquel sector donde estemos para que el Señor haga un milagro sobrenatural. Quiero cerrar con una oración para darle gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Rey. Te damos gracias, Señor, porque nos permite llegar a las casas de cada uno de mis hermanos para dar esta palabra, bendito Rey. A esta hora, Señor, lanzo palabras de bendición a cada uno de mis hermanos donde se encuentren, bendito Rey, pidiéndote que les dé fortalezas, Padre, pidiendo, Señor, que les dé, Señor, la provisión de cada día, Señor, y que no los deje, Padre, caer en desesperación en medio de este proceso, bendito Rey.
Sabemos como al pueblo de Israel, Señor, cuando lo sacó y se consiguieron al frente del mar, que no tenían salida, Padre. Tú abriste el mar, Señor, y ellos pasaron en seco, Señor, y llegaron al otro lado, bendito Rey, y tuvieron salida al problema, bendito Rey. Yo sé, Señor, que tú lo harás otra vez, Padre, y que en medio de este proceso saldremos airosos, Señor, saldremos con mano fuerte y podremos decir, Señor, en el día de mañana vivimos un proceso, pero el Señor nos sacó de manera sobrenatural, Padre. A esta hora solo me queda darte gloria, honra, poderío y alabanza y bendecir tu santo nombre, porque solamente tú te lo mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo de parte del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y en valle de temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré.